Amada iglesia, muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana que Él en su bondad nos ha concedido de vivir en este día. Y si vivimos es por su gracia. A Él siempre sea toda la gloria, la alabanza y el honor. Recuerde que a los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Y aún las circunstancias difíciles ayudan también pues para sus propósitos. Estaba meditando en el libro de Habacuc, y si usted ha leído el libro, y si no lo ha leído, yo le animo a leer al profeta Habacuc. Y una de las cosas, específicamente en el capítulo 3, a la conclusión en la que llega Habacuc, es que a pesar de que todas las situaciones de la vida no las comprenda, a pesar de que todas las circunstancias se muestren en contra, los vientos vayan en contra, como solemos decir coloquialmente, aunque se pierdan las cosas más importantes de la vida, porque mire ahí que Habacuc va a hablar de lo que es el sustento para la vida de un israelita, ¿no? La higuera, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, dice, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Y por qué? Porque nuestro gozo, y ahí viene nuestro gozo, este alegrarse, no es tanto de felicidad, este alegrarse de gozo. Nuestro gozo está basado en las promesas que Dios nos ha hecho, pero sobre todas las cosas en la persona de Dios, en el ser de Dios, que Él es fiel siempre a todo lo que promete. De allí la importancia, amada iglesia, de nosotros confiar plenamente en las promesas que Él nos ha hecho, pero sobre todas las cosas, más allá de las promesas, si aún no hubiese promesas, sería suficiente confiar en su persona. Dios es fiel, Dios es bueno, siempre fiel. Y a Él pues le damos toda la gloria, el honor y la alabanza. En esta mañana pues vamos a tener la lectura bíblica en el libro del profeta Sofonías. Sofonías, vamos a leer el capítulo 3 de Sofonías. Dice la palabra del Señor: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. El Señor en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día en que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios,
ha echado fuera a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reunirá a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza en todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Como es muy clásico en la profecía bíblica, toda la profecía bíblica tiene una especie de bosquejo. Hay un llamado primero que Dios hace al profeta, luego un mensaje que le da al profeta para llevar al pueblo al arrepentimiento, por supuesto, y posteriormente pues un juicio si es que el pueblo no se arrepiente, pero también hay una palabra de restauración, y lo vemos pues aquí en el profeta Sofonías. Sofonías, tal como dice el capítulo 1, el verso 1, dice que era hijo de Cusi, de Gedalías, de Amarías, hijo de Ezequías, y Dios lo levantó en días del rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Es decir, que Sofonías ministró en el tiempo del rey Josías. Usted sabe, el rey Josías fue alguien que hizo algunas reformas al pueblo. Fue en el tiempo de Josías en el que se encontró el rollo del templo, contemporáneo, por supuesto, del profeta Jeremías, y ministró en el reino de Judá, según lo que dice el capítulo 1, el verso 1. Y a pesar de todas las reformas que hizo Josías, no obstante, el pueblo, como era muy común, como nosotros lo podemos observar en el Antiguo Testamento, el pueblo le entraba por un oído y le salía por el otro. Y es así que en el capítulo 3 hay 3 definiciones que da el Señor acerca de Jerusalén. Dice: la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Esas son 3 características que definen la situación caótica de la ciudad. Recuerde usted que Dios levantaba a los profetas para denunciar las injusticias y que el pueblo se volviese a la ley que había sido establecida. Ley que, dicho sea de paso, la habían dejado de un lado, la habían pervertido, la habían contaminado, y esa ley que era buena, que era para educar al pueblo, para dar evidencia de que Dios estaba en medio de ellos, más bien la habían convertido en algo que era opresiva. Y eran rebeldes porque se habían rebelado ante esa ley. Los rebeldes, ustedes saben muy bien que los rebeldes son aquellos que van en contra de la ley. Y es así como define el Señor a la ciudad, al reino de Judá, al reino del sur, como rebelde, como una ciudad contaminada y una ciudad opresora. Y que a pesar de que Dios constantemente estuvo enviando profetas, no obstante, no escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en el Señor y no se acercó a su Dios. Es interesante lo que está mencionándonos la palabra aquí, ¿no? No escuchó la voz. ¿Cómo es que no escuchar la voz? Si constantemente Dios enviaba profetas. El mismo Señor Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Cómo lo hizo Dios? A través de los profetas. No escucharon su voz. Ojo que dice no escucharon la voz, no dice no oyeron. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar tiene que ver con prestar atención. Ustedes en esta mañana pueden estarme oyendo o escuchando. Si me está escuchando, usted estará prestando atención
no tanto a lo que yo quiero decirle, sino a lo que Dios a través de su palabra tiene para decirle a usted en esta mañana. Entonces, no solamente que no prestaron atención a la voz de Dios, sino que tampoco recibieron la corrección que les hacía a través de la confrontación por los profetas, pero también a través de la crisis que vivían cuando se veían atemorizados por la invasión, sea de los asirios o de otros pueblos. En lugar de confiar en el Señor, de acercarse a Él, más bien buscaban la salvación, buscaban la seguridad en los hombres. De allí que el profeta Jeremías va a decir: maldito aquel que confía en el hombre, bendito aquel que confía en el Señor. Y todo esto de haber dejado a Dios de un lado, todo esto de haber sido rebeldes a la ley del Señor, tuvo una consecuencia en la practicidad de la vida, en la vida moral del pueblo. ¿Y qué dice ahí el verso 3? Dice: sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan huesos para la mañana. Aquí hay dos de los poderes del reino. Estamos hablando de los príncipes, que son el liderazgo, los ancianos, por supuesto incluido el rey, incluidos sus asesores, y dice también los jueces, aquellos que tenían que administrar la justicia. Dice que más bien eran como lobos nocturnos que no dejaban hueso para la mañana. Amados, cuando el poder, hablemos así, el poder ejecutivo, para que usted lo entienda en nuestro contexto, cuando el poder ejecutivo y cuando el poder legislativo unen sus fuerzas para hacer la injusticia, lo que sucede es simplemente la desaparición de un pueblo, la desaparición de una nación. Miren ustedes, tomando como referencia, ¿no?, lo que sucede en la nación de Venezuela, ¿no? Como el hecho de que el poder ejecutivo, el poder legislativo y esto todo acompañado del poder de las Fuerzas Armadas ha llevado al pueblo de Venezuela a tan semejante tragedia social, moral y ni digamos de lo espiritual. Estos príncipes y jueces que habían sido levantados por Dios, porque Dios es el que pone las autoridades, en lugar de hacer lo que tenían que hacer, velar por el pueblo, cuidar por el pueblo, en el caso de los príncipes tenían que administrar al pueblo como instrumentos de Dios, y los jueces administrar la justicia como instrumento de Dios, más bien lo que hacían era despojar. Aquí hacemos eco también de las palabras del profeta Amós, ¿no?, cuando decía que ellos por un par de zapatos vendían al pobre y no les ofrecía resistencia. Pero hay algo más, también el poder religioso se había contaminado. Dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder religioso, todo absolutamente contaminado, todos absolutamente rebeldes. Dice que los sacerdotes falsearon la ley, que los profetas eran livianos, y esto tiene que ver con que Dios nunca los había levantado, y todo lo que decían, todo lo que mencionaban eran palabras más bien motivacionales que otra cosa. Así que el pueblo, por lo tanto, estaba en un estado de indefensión. No había por ningún lado palabra que les diera esperanza, que los llevara a cambiar, porque desde la cabeza todo estaba corrompido. No obstante, amados, el verso 5 dice: el Señor en medio de ella es justo. A pesar de toda la injusticia, a pesar de todas las situaciones en las que estaba sumergido el reino del sur, Dios, que está en medio, es justo. Es justo. Él, a diferencia de los príncipes, de los jueces, de los profetas y de los sacerdotes, Él no hará iniquidad y va a sacar a la luz el juicio. Dice: nunca faltará. Y luego Dios, a través del profeta, les hace un llamado
a que miren el pasado, se detengan y observen el pasado. Dice, hice destruir naciones. Miren lo que Dios hizo con Egipto, miren lo que Dios hizo con las naciones cuando Josué entró a la tierra prometida. Es decir, dense cuenta de los eventos que Dios ha hecho y los eventos que Dios incluso estaba haciendo, porque en el tiempo del rey Ezequías, Dios libró al reino de Judá, a Jerusalén, de la mano del rey de Asiria. Por tanto, miren todo lo que se ha hecho. Miren cómo esas ciudades han quedado asoladas. Incluso miren cómo el reino del norte, Israel, ha sido ya deportado hasta no quedar habitante. Y sin embargo, dice el verso 7, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. En lugar de darse cuenta que Dios está en medio, es justo, que Él no va a hacer iniquidad, que hará resplandecer el juicio, más bien, dice el verso 7, ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Y aquí viene el asunto de juicio, ¿no? En donde ya no hay nada más que hacer, porque cuando la insensatez, la necedad ha dominado el corazón, cuando el pecado ha dominado el corazón, hermanos, ya estamos endurecidos, ya estamos entontecidos, ya la conciencia ha hecho callo y por lo tanto lo único que queda es la catástrofe. Y de hecho la catástrofe llegó al pueblo. Años más adelante llegó al pueblo. Usted conoce la historia, fueron deportados a Babilonia y todo lo que tuvieron que vivir y sufrir. Pero en medio de toda esta situación, Dios da un mensaje de aliento, un mensaje de restauración. Sí, Él habla de un remanente. Dice el verso 12, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Aquí es importante aclarar esto. Humilde y pobre no tiene que ver esto con pobreza material, sino que está refiriéndose a la pobreza espiritual. Algo así, o mejor dicho, tal y como el Señor Jesús expresó, bienaventurados los pobres en espíritu, porque los tales es el reino de Dios. Los pobres en espíritu, este pueblo que menciona el profeta como humilde y pobre, es por supuesto aquel que confiará en el nombre del Señor. Vimos en los primeros versículos del capítulo 3 que no confiaban en el Señor, que no prestaban atención a sus palabras. Sin embargo, Dios promete levantar un pueblo que confía en Él, un remanente que no hará injusticia, diferente a toda la injusticia, que no dirá mentiras, que no hablarán engaño, y más bien que serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Y por eso el profeta da este mensaje de júbilo. Canta, oh hija de Sión, gózate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén, porque el Señor ha apartado tus juicios. Es importante, amados, tener en cuenta que todos los juicios de Dios, digamos todos los actos de Dios, son redentores por naturaleza. A ver si me explico con esto. Todo lo que Dios hace, aun cuando nos parezca algo terrible, son actos redentores, porque a través de esos eventos Dios quiere volvernos a Él. Primero, establecer su justicia. Primero, que la justicia brille y que Él sea tenido como justo. Pero en segundo lugar también es atraernos hacia Él. El Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. El Señor está en medio de ti, nunca más verás el mal. Mira, qué interesante. El verso dice que el Señor que está en medio de ella es justo y obra con justicia. Ahora acá su presencia también está para guardarnos del mal. Su presencia está para asegurarnos la seguridad, la plena confianza de que Él está en medio de nosotros y que Él es quien nos guía, Él es quien nos apacienta, Él es quien nos conduce, Él es el buen pastor.
En ese tiempo, dice el profeta, cuando llegue ese día, se le dirá a Jerusalén: no temas, no se debiliten tus manos. ¿Por qué? Nuevamente se repite esto: porque el Señor está en medio de ti, poderoso, te salvará. Ahora es importante también esto: cómo Dios obró esta gran salvación que promete Sofonías. ¿Cómo es que Dios haría todo esto? Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regojará sobre ti con cánticos. Todo, amados, todo lo hizo a través del gran sufrimiento, del padecimiento y la muerte del mismo Señor Jesucristo. Mira qué interesante que Dios estableció la justicia y exhibió la justicia a través del acto más horrendo, llamémoslo así, del acto más ignominioso llevado a cabo en la cruz del Calvario. Pero ese acto, que para muchos es inconcebible, para Dios es donde manifestó su justicia y también su grande amor. Es por causa de ese sacrificio que puede llevar a cabo todo lo que Él ha prometido. Dice allí el verso 19: recogeré a la descarriada, salvaré a la que cojea, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. ¿Recuerda usted cuando en los evangelios se nos dice que el Señor Jesús veía a las multitudes y las veía como ovejas descarriadas y dispersas que no tenían pastor? Él es el que ha venido. ¿Para qué? Para salvar a la que cojea. Los religiosos, todos estos, hablando de estos poderes, menospreciaban a la que cojeaba, menospreciaban a la descarriada, no la buscaban. Sin embargo, el Señor, que está en medio de ella, las salvará, las buscará y las pondrá para alabanza y para renombre en toda la tierra. Y dice el verso 20 que en aquel tiempo yo os traeré, yo los reuniré. Miren la importancia de esto: Dios es el que está detrás de todo. Y nuevamente repite que los pondré para renombre y para alabanza en todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Amados, las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Siempre que Él nos envía un anuncio, hemos de prestar atención. No seamos como este pueblo que cerró sus oídos para no escuchar. Oyeron, pero no escucharon. No prestaron atención a la confrontación que Dios les hacía. No prestaron atención a las crisis que venían por causa de su conducta. Vivían como si nada pasara a su alrededor. Creo que usted tiene en cuenta que Dios está hablándole a su pueblo. ¿Sí? Aquí Dios, si bien es cierto, habla de derramar reunir a las naciones, juntar los reinos, hace un juicio de esto, pero Dios está llamando la atención a su pueblo. Los profetas eran levantados para el pueblo exclusivamente de Israel, que tenían oráculos, anuncios hacia el resto de naciones, por supuesto, pero principalmente era para el pueblo de Israel. Hoy en día, amados, la iglesia necesita de hombres y mujeres empoderados en el poder del Espíritu Santo, no para declarar, no para decretar, no para pactar o cosas que se han inventado hoy en día. Amados, necesitamos hombres y mujeres que traigan la palabra de Dios a la vida. Porque toda esta, llamémosle, mundanalidad que vemos hoy en la iglesia, toda esta corrupción que vemos hoy en la iglesia, es producto de lo mismo que sucedió con este pueblo. Es producto de no escuchar su voz, de no recibir la corrección, de no confiar y por lo tanto acercarnos al Señor. Hoy hablamos de un avivamiento, y un avivamiento bíblico
precisamente empieza cuando Dios interviene y el pueblo se arrepiente y le busca de todo su corazón. Tenemos que reconocer que nosotros en alguna medida nos hemos apartado de Él, no hemos escuchado su voz. Hay esposos que no están escuchando la voz de Dios, que son rebeldes, que son opresores. Hay esposas que no están escuchando la voz de Dios, que son rebeldes, que son irrespetuosas. Hay hijos que no están escuchando la voz de Dios. Y por lo tanto todo, absolutamente todo se convierte en un caos. Sí, amados, si ha de comenzar la transformación en una nación, debe empezar esa transformación por el pueblo santo de Dios, por nosotros, los creyentes, que de alguna manera hemos llegado como a la gente que vivía en Jerusalén específicamente, que por el hecho de tener un templo, por el hecho de tener una religión, ya pensamos que no tenemos absolutamente, que nada pasará con nosotros, que no importa la vida que vivamos. Amados, no hay tal situación. El Señor está en medio, es decir, Él conoce absolutamente todo y Él puede estar en medio para aplicar su justicia, como también puede estar en medio para brindarnos de su consuelo, de su compasión, de su guía, de su fortaleza. Todo depende en qué parte nos encontremos, en qué grupo nos encontremos. Si en aquellos contumaces, rebeldes y opresores, o en ese remanente que no hablará injusticia, que no hará injusticia, que no hablará mentira, que no tendrá lengua engañosa, sino que más bien se deleita en el Señor, se goza en el Señor, se goza en sus promesas y le da gloria, alabanza y honor. Que seamos, amados, que seamos confrontados por la palabra y que nuestra conducta evidencie que Él está en medio de nosotros, poderoso. Que nuestra vida sea una alabanza, que nuestra conducta sea una alabanza para Él. De tal manera, como dijo el Señor Jesús, que cuando los hombres vean nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Yo quiero animarte, iglesia, a que juntos nos volvamos al Señor. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, somos conscientes de quiénes somos, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos. Aunque tratemos, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Volvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Si somos conscientes de algún pecado, alguna práctica de pecado en nuestra vida, pongámosla hoy delante de Dios, pidamos perdón y a partir de allí decidamos escuchar su voz, prestar atención y disponernos para hacer su voluntad. Volvámonos a Él, amados, pues Él es muy amplio en perdonar y está plenamente dispuesto a sanarnos. Mira, no importa si tú cojeas, Él te salvará. Si hay alguien que está descarriado en tu familia, Él está dispuesto a buscarlo. Y aquellos que han vivido apartados, que han estado cojeados, que han sido despreciados, Dios los puede hacer para alabanza, para renombre en toda la tierra. Así que yo te invito esta mañana a tener después de esta meditación, hacer una oración allí, cada uno de ustedes. Si el Espíritu Santo les ha hablado esta mañana en reconocer alguna situación en su vida, entreguémosla al Señor y dispongámonos a vivir en su voluntad. Así que vamos a orar por un momento en esa dirección. Padre, tal y como dice tu palabra misma, ella nunca vuelve a ti vacía, ella hará lo que tú le has enviado a hacer. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de mi ser y me hace ver las reales intenciones de mi corazón.
la condición de mi vida delante de ti. Gracias por la reflexión de tu palabra que me confronta así. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde y pobre, como dice tu palabra. Danos ese nuevo corazón de carne, en donde tu palabra se encarne para que la pongamos por obra en nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestras rebeldías. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por falsear la ley tuya. Te pedimos perdón por hacerla a un lado. Señor, la crisis que vivimos no es producto de esos gobiernos corruptos que se han levantado. Van a dar cuenta, así dice tu palabra. La crisis más profunda que vivimos no es ni siquiera de esta pandemia. La crisis más profunda que vivimos es el hecho de no escucharte, de no buscar en la intimidad tu dirección, de no confiar, de no acercarnos a ti, de tenerte como un ídolo más que como el verdadero y único Dios, de prestar más atención a los ritos que a la relación, de prestar más atención a las actividades que a la intimidad contigo. Perdona, Señor, límpianos, que nuestro corazón hoy decididamente, en el nombre de Jesús, lo rendimos a ti. Rendimos nuestra vida, rendimos nuestros hábitos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la fortaleza para deshacernos de todos aquellos hábitos contrarios a la dirección de tu corazón. Padre, que de nosotros, que en medio nuestro las personas puedan ver que el Señor está allí. Y lo podrán ver a través, tal como hemos leído en tu palabra, con la alegría de una vida que te glorifica, con la puesta en práctica del amor que tú has derramado en nuestro corazón, con el saber que tú te regocijas en una vida que está rendida y que vive para ti. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Oro por aquellos que cojean y que de pronto en ese cojear han llegado a creer que tú los menosprecias. Señor, que podamos llevarles esta palabra de que tú los buscas, que tú los salvarás. Aquellos descarriados, quizás nuestros hijos, un esposo, una esposa, padres, no lo sé. Señor, que tú los buscas. Que no perdamos la perspectiva de que tú estás obrando aún en medio de las situaciones difíciles, y por más complejas que parezcan y por más fuerte que se vea la maldad, el Señor está en medio de ti. Gracias, Padre, una vez más, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Ayúdanos a tener siempre presente lo que has hecho en el pasado para confiar hoy y no tener temor del mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, vamos a orar en esta mañana por las peticiones que de antemano ya se nos han dicho. Usted las puede ver siempre en el Facebook de la Iglesia Nacional. Ahí están de antemano las peticiones y bueno, vamos a orar en esta mañana. Como usted ya sabe, la directriz, tenemos 5 peticiones. La primera petición por la cual vamos a rogar en esta mañana es por este problema social de la delincuencia que se ha desatado en nuestro país en los últimos tiempos y principalmente en la ciudad de Guayaquil.
existe en todos lados, pero principalmente en la ciudad de Guayaquil. Así que les invito en esta mañana a orar por esta situación. Padre, nos acercamos a ti para rogarte por aquellos que derraman sangre, por aquellos que viven, como se suele decir, al margen de la ley. Te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de ellos y que puedan llegar a conocerte. El país, los gobernantes pueden hacer 1000 leyes, pero las leyes no cambian el corazón. Pero si tú los visitas, pero si tú los despiertas de la muerte, Señor, serán transformados. Vivimos en una total inseguridad social. La delincuencia en todas sus diversas ramificaciones está creando un caos y una inseguridad que atemoriza a los que vivimos de una forma, Señor, apegada no solamente a la ley de la nación en la que estamos, sino sobre todas las cosas a tu ley, Señor. Padre, los índices de delincuencia, de asesinatos, se han incrementado fuertemente en nuestra nación y en todas las naciones, y más principalmente en la ciudad de Guayaquil. Sabemos que muchos obedecen a vendetas entre bandas que se pugnan el control de una ciudad o de una parte de una ciudad. A veces, Señor, todas estas bandas también son protegidas desde arriba. Pero tú que conoces todas las cosas, te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros y obres conforme a tu justicia, tal y como hemos leído. Sabemos que tú sabes todas las cosas. Sabemos que nada está fuera de tu control. Y venimos a ti, Dios soberano, para rogarte que intervengas en medio de esta situación que nos apremia, que nos angustia, que a algunos los atemoriza. Señor, porque no hay nada más triste en una sociedad que gobierne la injusticia, que gobierne la inmoralidad, que gobierne la anarquía. Dios, ten misericordia y te pedimos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este segundo tiempo de oración, segundo y tercer tiempo de oración, vamos a orar por la salud de dos pastores queridos de la Alianza Cristiana y Misionera, ambos del distrito centro-oeste. Y estamos hablando del pastor Jorge Omar González. Él es el secretario del distrito centro-oeste y él está fuertemente afectado a causa del coronavirus. Y también vamos a orar por el pastor Andrés Carrera de la Alianza San Borondón. Él también, él pasó el COVID, hermanos, pero increíblemente, después de unos 9 meses que le dio el COVID, por causa del COVID, a él le dio un infarto cerebral leve, gracias a Dios, leve. No obstante, él ha quedado con algunos problemas de memoria y tiene que hacer durante 6 o 7 meses toda una recuperación tediosa,
Oremos, hermanos, por estos consiervos nuestros, por estos pastores queridos y por supuesto también por sus iglesias que seguramente estarán afectadas por toda esta situación. Padre, ahora nos inclinamos delante de ti para rogarte por la salud de estos hijos tuyos, siervos tuyos, a quienes tú has llamado, quienes ejercen un rol pastoral dentro de estas amadas congregaciones. Primeramente quiero rogarte por el pastor Jorge Omar González. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de él. Te pedimos, Padre, que ese pronóstico sea cambiado para la gloria y la honra de tu nombre y tú lo levantes, Señor. Él está bastante delicado, su esposa, sus hijos, su familia preocupada, la iglesia también. Y todos nosotros, Padre, nos unimos a ese clamor delante de ti para que tú pongas tu mano de gracia y tú lo saques victorioso de esta enfermedad. Te rogamos, Padre, por tu intervención a su vida. Te rogamos para que tú pongas tu mano sobre los pulmones que están seriamente afectados por lo que causa el virus en el pulmón, esta fibrosis que impide respirar por su propia cuenta. Te pedimos en el nombre de Jesús que pongas tu mano de gracia y lo sanes y lo levantes. Obra, Señor, conforme nuestro ruego, conforme nuestra súplica, te pedimos que levantes al pastor Omar González. Y asimismo, Señor, a través de él te rogamos por otros consiervos que se encuentran delicados. De algunos de ellos no sabemos. A veces tristemente nos llegan ya las noticias más malas, pero te pedimos en esta mañana tu intervención en la vida de tus siervos, que tú les preserves la vida, Señor, y que ellos puedan continuar con la labor que tú le has encomendado. Ahora yo sé, Padre, que nuestra vida está en tus manos y que sea para vida o para muerte, glorificaremos tu nombre, pues para ti vivimos y para ti morimos. Y estamos plenamente convencidos de ello. Pero apelamos a ti porque tú eres muy misericordioso. Y que si has de darnos vida, ha de ser vida para glorificarte. Señor, también queremos rogarte en esta mañana por la vida del pastor Andrés Carrera. Te agradecemos por él. Señor, a causa del COVID, a él le dio un infarto cerebral. Gracias, Señor, porque eso fue leve y no afectó en gran medida la situación motriz, verbal del pastor. Y aunque ciertamente ha olvidado algunas cosas y tiene que entrar en un proceso de recuperación que es tedioso, te pedimos, Padre, que tú le des fortaleza a él, a su esposa Soraya, a sus hijas, y que, Padre, él pueda recuperarse favorablemente para seguir ejerciendo la labor que tú le has encomendado en la Iglesia Alianza San Borondón, por la cual oramos, para que tú los bendigas, para que tú los fortalezcas en este tiempo y que tú levantes, aunque allí están, Señor, aquellos líderes para que sirvan en ausencia de su pastor. Te pedimos, Señor, por la vida del pastor Andrés Carrera, por toda esta recuperación. Gracias, Señor, por él. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Hermanos, ahora vamos a orar en esta cuarta petición por la nación de la India. Creo que fue el sábado que pasó, en donde fue el pico más alto de contagios en la India, algo así, alrededor de 400.000 personas, 356.000, algo así, diariamente. Claro que es un país tan densamente poblado, hermanos, y está atravesando una situación difícil. Usted ha visto las noticias, fallecimientos en los parques. Yo no creo mucho en los medios de comunicación, pero no obstante nos pueden presentar una pequeña realidad de lo que está sucediendo en India. Así que les pedimos, amados, para mí es siempre, no sé si paradójico, India es el país que produce vacunas, no sé si usted sabía, creo que es ahí donde se elabora la vacuna esta de Oxford, que es la AstraZeneca, del laboratorio AstraZeneca, creo que se elabora allí. India es el fabricante de los famosos carros Rolls Royce, que pueden costar entre $500,000 y $600,000 de allí hacia arriba, y no obstante es un país sumido en la pobreza. Hay una inequidad social y bueno, toda esta situación. Y miren, hermanos, todo esto que está sucediendo allí, ¿no? También sabemos que es un país donde el enemigo, hay fuerzas espirituales, hay fortalezas espirituales levantadas, y tenemos que orar para que la iglesia haga su obra en ese lugar. Dios a través de la iglesia haciendo su obra en ese lugar. Oremos, hermanos, por esta situación. Señor, nos acercamos a ti a rogarte por la nación de la India y por toda esta situación tan tremenda por la cual está atravesando esta nación. Señor, en tan solo un día, 356.000 aproximadamente contagiados, y los fallecimientos son por miles. Claro, es de esperarse por una nación donde hay tanta desigualdad social, por una nación empobrecida, no porque no tengan recursos o inteligencia, sino por la perversidad de los gobernantes y, por qué no decirlo, de ese sistema social de castas que engrandece a unos y empequeñece, o mejor dicho, hace invisible al otro. Oramos, Señor, por esta terrible situación y te rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia. Mueve tu iglesia, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que la iglesia sea levantada y fortalecida en el poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje de poder, el poder del Evangelio allí en medio de tanta desolación, muerte y dolor. No entendemos, no entiendo, Dios, el porqué de tan grave situación, pero tú lo sabes todo, Padre. Ten misericordia de esas familias, mayormente de la casta de los invisibles, de los intocables, y que tú, Dios, tengas misericordia y los guardes. Hay tantos en la India que se pierden eternamente, que siguen a lo que no es Dios. Oramos en el nombre de Jesús para que la iglesia que destruye las fortalezas del reino de las tinieblas pueda llevar el mensaje que transforma las vidas, los corazones, y pueda traer a la India esperanza y el conocimiento
del Dios verdadero y que la India sea llena del conocimiento del Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, y por último vamos a orar por los inmigrantes ecuatorianos que se encuentran en los Estados Unidos, que lamentablemente sus ingresos económicos han decaído, o algunos están sin ingresos económicos. Oremos, acordémonos de ellos que están en estos países de Estados Unidos y de Europa también, debido a la situación caótica también en nuestro país. Yo mismo he tenido que pasar por eso. Mi familia, parte de mi familia, ya no está conmigo acá y han tenido que emigrar por la situación en este tiempo. Y es muy complicado, muy difícil. Así que, hermanos, acordémonos, como dice la palabra, de los presos como si estuviéramos presos, y también de los inmigrantes como si nosotros fuésemos inmigrantes. Padre Celestial, ahora nos disponemos a pedirte por aquellos inmigrantes nuestros que están en las diversas naciones alrededor del mundo, mayormente en los Estados Unidos y Europa. Oramos por otros que están en el camino a inmigrar y que son presa de los coyotes y que mueren en las fronteras, que son abusados, algunos que son usados como conejillos de indias. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia, y oramos para que tú los cuides en esas naciones. Oramos para que tú les abras puertas y puedan tener los ingresos económicos necesarios para poder sustentarse, sustentar a los suyos, y muchos de ellos, Señor, sustentar a sus familias que han dejado en esta nación. Oramos, Padre, para que tú los bendigas en esos lugares, para que tú los prosperes en esos lugares, pero oramos también para que ellos te conozcan en esos lugares y te glorifiquen a ti en esos lugares. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y todo esto que hemos orado, Señor, lo ponemos delante de ti, reconociendo que tú eres soberano, que tú eres el único Dios, que tuyo es el reino y su plenitud y todos los que habitamos en él. Reconocemos que tú eres el todo sustentador. A ti, aquel que nos ha hecho promesas fieles y verdaderas, aquel que está en medio de nosotros, a ti, Señor, ponemos todas estas cosas y nos deleitamos en tu respuesta, Señor, en tu voluntad, reconociendo que siempre es buena, siempre es agradable y siempre perfecta, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Si el Señor lo permite, nos veremos el próximo martes. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Bendiciones.